Buenos días, jóvenes estudiantes de medicina, segundo año, el Doral, grupo uno. Buenos días. No me escucho que nadie contesta. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, profesor, se le escucha bien. Bueno, pero no contestan, Juan Chavarría. Los que ya están conectados, vamos a ir poniendo las cámaras. La Angie Nicole está en un lugar oscuro que no miro nada ahí. ¿Quién sabe dónde la metida? Hola, Jairis Solórzano, ¿cómo estáis? Alo Animal Spin, buenos días. Y los demás pongan las cámaras, pues. Vamos a comenzar. Oliver, buenos días. Buenos días a todos los que entraron tarde, ya había saludado. Oliver, poné bien esa cámara que hay algo que se mira todo turbio, pasarle un trapo, no sé si es la cámara, algo ahí. No se mira nada. No puedo, se me fregó. ¿Cómo que se te fregó? La cámara se me fregó ¿Estás en el celular o en computadora? en la compu. ¿Y cómo se te va a fregar la cámara? Se me fregó. Pasarle un trapo, echarle un spray de alcohol, va a ver que se compone. ¿Hay alguna aplicación que tenés mal ahí? Bueno, vamos a comenzar. Entonces, vamos a esperar que la Odalis termine de peinarse para comenzar. Favor, las cámaras, Brandon, Areli. Areli está. Ok. Hola, Miriam. Hola, Areli. Hola, ¿cómo Brandon. está? Muy bien, Miriam. Brandon está todavía medio dormido, ahí se le mira la cara. Qué barbaridad. Y aquí falta gente. Pero bueno, vamos a ver. Tengo un mensaje de quién es. De Areli. Hola. ¿No podía hablar, Areli? Areli tiene el micrófono dañado. Bueno, ¿y cómo va a ser, Areli, si te pido que leas algo entonces, Areli? Pero me escuchás, Areli. Levanta la mano si me escuchás. Necesario poner mensaje. Levanté la mano. Si me escuchás, Areli, la mano virtual. Ah, ok. Bueno, escúchala, Areli. Vamos entonces a dar inicio a nuestra videoconferencia el día de hoy. El tema de hoy va a ser el primero a ser evaluado en el segundo parcial, ¿verdad? O sea que a partir de ahora va a ser el segundo parcial, ¿verdad? Para que ustedes pues tomen en cuenta esto, ¿no? Próxima sesión de clase va a ser presencial. Entonces ahí le va a llevar un folleto, ¿vieron? Sobre lo que vamos a ver hoy y parte de lo que vamos a ver allá. El tema de hoy, yo preparé unas diapositivas. Una parte está en diapositiva, otra parte está en el libro, pues que tengo en PDF. Vamos a ir cambiando, ¿verdad? Entonces voy a compartir la diapositiva. Me avisan, por favor, si la están viendo. Sí. Sí, ¿Se se ve? mira. ¿Se ve?
Ok, bueno, ahí está, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de hoy, chicos? ¿Qué dice ahí arriba? Homeostasis. Homeostasis. Vamos a hablar de la homeostasis. Estoy buscando aquí la cuestión para... Ay, señor, ¿qué pasó aquí? No encuentro el cursor, el lapicito. Aquí está. Vamos a poner el punto láser. Ok, aquí está. Homeostasis, ¿verdad? Andrea, ¿qué dice ahí homeostasis, Andrea? ¿Qué nos dice? A ver, Andreita. Es un conjunto de fenómenos de autorregulación conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un organismo. La homeostasis es la característica de un organismo para regular sus condiciones internas. Un ejemplo es el cuerpo que regula su temperatura interna temblando o sudando. ¿Ves? Gracias, Andrea. Muy buena lectura, buena voz. Gracias. Estamos hablando de la homeostasis. Es ahí dice mecanismos reguladores. Tienen que haber una autorregulación para un mantenimiento de constancia en el cuerpo, que las condiciones del cuerpo no varían. Por ejemplo, la temperatura corporal normal, ¿cuánto es de nosotros? Muchachos, ¿cuánto es la temperatura corporal normal? Díganme. 37. 37 grados, ¿verdad? Una temperatura arriba de eso puede dar fiebres. Ese es un mecanismo de regulación a esa temperatura. El hipotálamo, que es el centro regulador de la temperatura corporal que está en el cerebro, siempre está trabajando, está haciendo homeostasis para que la temperatura sigue en su curso normal. Y hay otros mecanismos reguladores, la glucosa, digamos así, todas las sustancias desde el punto de vista bioquímico, carbohidratos, lípidos, proteínas, la uretra, etcétera, los aminoácidos, deben ser regulados. Esos mecanismos reguladores son, por lo tanto, los que vamos a ver ahorita. Pero nosotros estamos enfocarnos en la glucosa, ¿verdad? Muy bien. Ok. Entonces, tenemos que algunos ejemplos homeostásicos. Bueno, pues el equilibrio ácido-base. Ustedes saben que nuestro cuerpo tiene el líquido llamado sangre, que es el encargado. A ver, ¿qué hace la sangre, muchachos? ¿Qué hace la sangre? Cuéntenme. ¿Qué hace la sangre? Transporta oxígeno en las arterias Oxígeno y nutrientes, y ¿no? nutrientes. A la célula. Es encargado de llevar todos los nutrientes a la célula y también el oxígeno. Y de allá saca los desperdicios de la célula y el CO2, ¿verdad? Es como las carreteras, pues. Entonces, esa sangre tiene una cantidad un pH exacto, que el pH sanguíneo humano, ustedes saben, está entre 7.3 y 7.4. Es ligeramente básico. No puede ir ni más allá del 7.4 ni menos del 7.3. Puede provocar acidosis o basicidades y en cualquiera de los casos es mortal. Por ejemplo, en los casos de COVID, muchas de las muertes se da porque no se logra regular la acidez de la sangre por el problema respiratorio que la persona tiene y conlleva la muerte. Es decir, hay mecanismos que regulan la acidez y basicidad de la sangre. Entonces, si el compuesto, los ácidos aumentan, puede aumentar la acidez y consecuentemente da problemas, acidosis. Ese es un ejemplo del equilibrio ácido-base. Para ahí están las sustancias buffer, también les llaman tapón. Tapón, son las sustancias encargadas de regular la acidez de la sangre, o sistema buffer. Eso me imagino que miraron en fisiología ustedes. Después tenemos otro ejemplo de hemostasis, la temperatura corporal, que ustedes saben que tiene que ser 37 grados de la escala Celsius centígrado o 98.6 de la escala Fahrenheit, ¿verdad? Y hay mecanismos reguladores de temperatura. Nuestro cuerpo no puede funcionar a una temperatura superior a 37 y mucho menos inferior. Inferior es una hipotermia y superior a una hipertermia. En cualquiera de los casos es letal. Es más, la temperatura corporal normal puede llegar a 38, 39, pero ya 40 grados puede colapsar y la persona, ¿cómo se llama? La persona puede entrar
al desmayarse, entrar en un colapso total, ¿verdad? Una temperatura de 40 grados, porque la célula no puede trabajar y la persona convulsiona, ¿verdad? Consecuencias letales. Ok. Son dos mecanismos, ¿verdad? Regulatorios. Para que tenga un ejemplo, ¿qué cosa es homeostasis, verdad? Para que tenga un ejemplo. Otro ejemplo, chicos, siempre hablando del ejemplo de homeostasis, por ejemplo, los niveles de calcio, ¿no? ¿Cuánto debemos tener de calcio en el cuerpo? Ustedes saben que la mayor parte de nuestro calcio se concentra en los dientes, en los huesos. 99% del calcio de nuestro cuerpo está en el hueso y los dientes. Y apenas 1% en la sangre. Ah, pero demasiado calcio en la sangre y muy poco pueden tener efectos negativos. Entonces hay mecanismos reguladores de los niveles óptimos de calcio, tanto en la sangre como dientes y huesos. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo, el volumen de fluido. Cuando hablamos de fluido, estamos hablando que nuestro cuerpo, recuerden, tiene una gran cantidad de agua, cerca del 70%, y el equilibrio dinámico de los equilibrios hídricos es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Es por eso algunas enfermedades como las diarreas, cólera, que implican la pérdida masiva de agua, son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque se corta el volumen de fluido y puede haber pérdida excesiva de líquido, entonces eso conlleva pues a un desequilibrio. Entonces hay mecanismos reguladores que van a ver cuánto va a excretar de líquido y pues a través del sudor, de la orina, saliva, etcétera, ¿verdad? Son ejemplos todos de homeostasis, ejemplos pues. Ok. Ahora, nuestro tema, lo que nos interesa de todos estos mecanismos, nos interesa es homeostasis de la glucosa, ¿no? Vamos a ver los mecanismos reguladores de la glucosa, homeostasis de la glucosa. Vamos a entrar en detalle. ¿Por qué? Bueno, la glucosa, ustedes saben que es un azúcar, tiene que ver con niveles de azúcar. Ese tema ya miramos en bioquímica 1 lo que es, bioquímica 1 miramos lo que es el metabolismo de los carbohidratos. Ya ustedes saben que todos los carbohidratos se transforman en glucosa, la glucosa pasa a torrente sanguíneo, va a la célula, ya todo eso ustedes manejan. Bueno, entonces vamos a ver cómo se regula. Alguien me puede decir, profe Tavares, pero la glucosa no se regula a través de la insulina. Sí, pero esa es una hormona que regula la cantidad, ¿verdad? Si es una hormona a nivel, estamos hablando a nivel hormonal, ¿correcto? Bueno, pero para entender la homeostasis de la glucosa hay algunas primicias que hay que saber, algunas primicias, algunos preámbulos, pues, ¿ya? Una de esas primicias es la concentración de la glucosa que está en la sangre. ¿Qué dice ahí, Alcalín? ¿Qué dice? ¿Qué dice, Alcalín? La concentración de glucosa se refiere a la cantidad de glucosas, o sea, azúcar en la sangre, presente en el torrente sanguíneo. El cuerpo usa la glucosa como fuente de energía, pero demasiada o muy poca glucosa en el torrente sanguíneo puede causar serias complicaciones. Eso, muy bien, gracias, Alcalín. Fíjense lo que dice ahí, ¿verdad? La glucosa, que es azúcar en la sangre, está en el torrente sanguíneo. ¿Para qué el cuerpo lo ocupa? Energía. Estamos claros, eso ustedes manejan. Pero mucho o poco produce problemas. Es que en bioquímica, aquí es como los bancos. Ustedes saben, ¿se acuerdan que les había dado este ejemplo del banco? Para el banco, el buen cliente es el que paga el día que ni antes ni después. Usted va a decir, yo voy a pagar antes. No, para el banco no le gusta porque si va a pagar antes, no te va a cobrar intereses, pues. Entonces, para el buen cliente es el que paga de momento. Igual aquí pasa con la glucosa. Ni mucho ni poco, la cantidad necesaria. Si no, varias complicaciones que vamos a ver cuáles son, ¿verdad? Es decir, tiene que ser la cantidad exacta. Entonces, a ver, una pregunta, un paréntesis aquí. ¿Cuál es la cantidad normal de glucosa en la sangre? ¿Quién me dice? ¿Niveles de glucosa en la sangre? ¿Cuáles son? Eso debe manejar de primer bioquímica 1. Moisés, Abraham, Moisés Alemán, deja de estar hablando ahí. A ver, Moisés, contesta mi pregunta. ¿Cuánto es el nivel normal de glucosa en la sangre, Moisés? Espérame, que estoy pensando. Tal vez mañana, tal vez cuando viene la videoconferencia me dice. ¿Qué me dice? A ver. Quiero dejar de... 110. ¿110 qué? Bien. 110 qué? Miligramos por decilitro de sangre, ¿verdad? 110.
Cuando yo sea grande, quiero ser como la Jenny Sevilla, que entra tarde a clase, queda dormida, pone una cámara que no se mira nada. Hazme el favor de poner bien esa cámara ya, antes que te saco de aquí. Acabo de aceptar. Pero si estoy con la cámara. Muchachos, miren, ¿qué miran ustedes? ¿Qué miran? Yo miro un punto negro ahí. Apúrate con esa cámara y encender la luz antes que te elimino. Ya. Ahora sí encendió la luz. Ahora sí se parece estudiante de la UCN. Deja de estar en el cuarto dormida. Ok, continuamos. Entonces, los niveles normales de la glucosa en la sangre son de 110, ¿verdad? Miligramos por decirlo de sangre. Ok, ahora, vamos a ver. La glucosa en la sangre va a tener 3 estadios, o estados, pues, como quieran llamar. ¿Cuáles son? El primero, dice ahí, postprandial. El segundo, ayuno. Es decir, que no has comido. Y el tercero, inanición. El estado de inanición puede ser temprano o tardío. Entonces, postprandial es cuando come, puede comer. Ayuno es cuando usted no comió, después de la absorción, ¿verdad? Y la inanición es cuando usted no ha comido nada, que puede ser temprano o tardío. Vamos a hablar en detalle de estas cosas. Ese esquema, ¿verdad? Yo saqué del libro que ocupamos, ¿verdad? Esa foto yo tomé del PDF, no sé si se mira muy bien, pues si de todas formas no se mira bien, vamos a ver de manera presencial esto. Aquí tenemos los 3 estadios, mira. El primero aquí está, el 1 romano. Miren el cursor, ahí aparece en rojo el punto láser. Postprandial. El segundo, ayunas. El tercero, A, inanición inicial. Y el tercero, B, inanición tardía. Aquí tenemos lo que es el uso de la glucosa. Y aquí tenemos las horas durante el día, ¿no? ¿Ok? Ok. Entonces, el estado postprandial, dice aquí, la mayor parte de la glucosa proviene de la dieta, de lo que usted come. Dilata de 0 a 4 horas. ¿Estamos viendo? De 0 a 4 horas. Y miramos la cantidad total de glucosa. Es la línea azul. Mire, la cantidad de glucosa es máxima aquí. Mire el puntero. Pero va bajando, va bajando, va bajando. ¿Están entendiendo? Después tenemos el ayuno, que son las 4 horas, entre 4 y 12 horas de haber comido. ¿Y dónde va a salir la glucosa? La degradación del glucógeno hepático almacenado. Es decir, como ya no he ingerido, pero necesitamos glucosa, el cuerpo ¿dónde va a recurrir? A la gluconeogénesis para sacar la glucosa del glucógeno. Pero aún así la glucosa va bajando, ¿verdad? Y después tenemos el periodo de inanición, que tú no has comido a las 12, 20 horas de no haber comido. Va a haber una gluconeogénesis. Pero si esa gluconeogénesis, si usted sigue sin comer a las 20 horas, y después sigue 2 días, 16 días y más, ahí esa inanición tardía, el cuerpo va a recurrir a la enzima, a la glucosa de las proteínas, porque ya el glucógeno ya no da más. Recordemos que la reserva de glucógeno dilata un día, lo más 2. Recuerden eso. Ok. Esa presentación, de todas formas, vamos a volver a verla cuando tenemos en la presencialidad, vamos a ver bien esto, ¿verdad? Yo lo amplié, por eso, mira, así un poco, esto aparece en el libro, yo lo amplié, pero ahí después vamos a ver bien lo que es, eso está ahí. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de cada uno de esos estadios, ¿verdad? Vamos a hablar del primero, el postprandial. Vamos a querer escuchar a la Jenny Sevilla. Ya se despertó, está bien despierta y va a hablar Jenny Sevilla. Patterson. Lea. ¿Qué dice? El estado postprandial es el periodo comprendido entre 0 a 4 horas después de una comida y se produce la liberación de la insulina por las células beta del páncreas. Esto estimula la síntesis fisular del glucógeno, triglicerol y proteínas. Triacilglicerol. Ok, Jenny, ya te doy la palabra en un rato después. Solo quiero este primer párrafo aclarar. Mire, cuando tú comes, ¿no? Por ejemplo, tú desayunas entre 0, digamos, 8 de la mañana, de 8 a 12, se va a liberar
grandes cantidades de insulina. ¿Por qué? Pues porque la insulina es la hormona que regula cuánto azúcar pasa a la sangre. ¿Quién produce? Las células beta del páncreas. Ya ustedes saben eso. Es los islotes de Graham. Eso ya ustedes deben manejar de fisiología. Y si no lo manejo, lo siento. Pero eso también va a estimular la síntesis tisular, es decir, los tejidos del glucógeno, del triacilglicerol y proteína. Dicho otras palabras, el glucógeno es glucosa guardada, el triacilglicerol son líquidos y las proteínas se guardan, ¿verdad? Ok, eso es lo primero. Sigue, Jenny Sevilla. ¿Qué dice después? La glucosa es el único combustible para el encéfalo y su captación no depende de la insulina. Es decir, que el agua... Espérate, Jenny Patterson, tranquilita, no se sofoco yo. Es decir, que la glucosa, dice, es el único combustible para el encéfalo. Y la captación para ir al cerebro no depende de la insulina. Es decir, que el cerebro trabaja con glucosa, perdón, con energía solo de la glucosa. Ahí no puede llegar grasa ni proteína. Ese es lo primero que debemos saber. Entonces, independientemente de la insulina está o no, ahí siempre va a ir a la glucosa. Sigue, señorita Jenny Sevilla. ¿Qué sigue? El músculo y el tejido adiposo también utilizan glucosa y su captación depende de la insulina. Es decir, que la energía del músculo y de la grasa, el tejido adiposo, va a utilizar también glucosa. Es decir, mucha gente piensa que el músculo solo ocupa las proteínas. No, el músculo también ocupa la glucosa, igual que el tejido adiposo. Pero ahí sí, para que llegue la glucosa ahí, va a depender de la insulina. Lo va a regular la insulina, no así el cerebro. Y el último párrafo, Jenny Sevilla. Un aumento de la glucosa y la insulina en el hígado activa la glucosinasa, que es una enzima que capacita al hígado a responder a niveles altos de la glucosa en sangre tras una comida. Muchas gracias, señorita Jenny Sevilla Patterson, fue ronca dormida. Hay que despertar temprano. Ok. Dice ahí que el aumento de la glucosa y la sustancia que la regula, que es la insulina, en el hígado, obviamente se pasa en el hígado, ¿verdad? Van a activar la glucosinasa, que es la enzima que capacita al hígado a responder a niveles altos de glucosa tras una comida, desde cuando usted come. Bueno, eso estamos hablando del estatus postprandial, es decir, después de la comida, que dilata ¿cuántas horas? Gracias. ¿Cuántas horas? De 8 a 4, perdón, de 0 a 4. Decir, por ejemplo, de 8 a 12, ¿verdad? Ok, vamos con el segundo estadio. Y no cambia la presentación. ¿Qué pasó? Ahí está. El segundo estadio es en ayunas. Ayunas. Aquí me gustaría que lo lea el señorito Peter. Peter, échelo. El periodo entre 4 y 12 horas tras una comida. Se degradan los depósitos hepáticos de glucógeno y proporcionar glucosa para el cerebro, que solo dura entre 12 y 24 horas. Ok, espérate, vamos por parte, tranquilo, no te sofoques. Entonces, dice que este periodo va a dilatar cuando usted come allá unas 4 a 12 horas, el ayuno, pues. Por ejemplo, usted desayunó a las 8, hasta las 12 tenés ahí energía. Pero ya de las 2 del día para adelante, usted no ha comido, ahí usted está en ayuno. Por ejemplo, nosotros cuando despertamos, ¿cómo se llama la primera comida del día? ¿Cómo se llama la primera comida del día? Desayuno. Es correcto, desayuno, quitar el ayuno. Es decir, durante la noche usted está en ayuno, no has comido, por eso se llama desayuno, ¿verdad? Entonces, mire, ahí que pasa en este periodo, después de 4 o 12 horas que usted comió, los depósitos hepáticos del glucógeno se van a degradar. ¿Por qué? Porque usted ya no tiene glucosa, ya pasó, no ha comido. Entonces, el glucógeno se va a salir del hígado, se va a degradar. ¿Pero por qué? Por lo que está entre paréntesis. Porque el cerebro solo trabaja con glucosa. Entonces necesitamos glucosa. Donde sea hay que buscar glucosa. Pero ojo, esos depósitos solo dilatan de 12 a 24 horas. Muy bien. Muy bien. Peter, ¿qué sigue? La hidrólisis de los depósitos de triacilglicerol libera ácidos grasos que serán combustibles para el músculo y el hígado. ¿Y lo que sigue?
músculo también puede emplear como combustible a su propio glucógeno. Es decir, que como no hay ingesta de glucosa, el cuerpo, el organismo va a desmembrar el glucógeno para el cerebro, pero también puede echar mano del triacilglicerol, que en otras palabras son lípidos, ¿verdad? Va a liberar ácido graso, pero ¿eso para qué? Para el músculo y el mismo hígado. Aunque el músculo también puede tener su propio glucógeno. Recuerden que el glucógeno, miramos en bioquímica 1, hay glucógeno hepático y glucógeno muscular. Ok. Bien, este es el segundo periodo. Vamos con el tercer periodo, el estado de inanición. Hay dos subestados, ¿verdad? Inanición temprana o precoz y tardía. Vamos con la precoz o temprana, como lo quieran llamar. Aquí me ayuda con la lectura. ¿Quién me va a ayudar con la lectura? Vamos a buscar aquí. Yo quiero escuchar a Brandon Conrado. Estado de inanición precoz. Se agotó el glucógeno hepático, por lo tanto se requiere un sustrato alterno que proporciona glucosa. Ok, espere. Fíjense esa introducción. A mí me gusta desmenuzar para entender. Vamos a desmenuzar, porque cuando uno lee debe interpretar. Si usted interpreta lo que está leyendo, usted va a entender bien todo, ¿verdad? Hay que interpretar, analizar. Aquí me está diciendo que ya se acabó el glucógeno hepático, ya se acabó la glucosa, todo, porque estás en estado, ¿cuál es el estado? Estamos hablando de inanición. Inanición es la no ingesta total de alimentos. Usted ya agotó la glucosa de la comida, ya agotó la glucosa que está guardada como glucógeno en el hígado. Entonces, pero usted está vivo, su cuerpo necesita energía, entonces se va a buscar un sustrato. ¿Qué es un sustrato? Una alternativa para sacar glucosa. Hay que buscar glucosa donde sea. Mire cómo es Dios bueno, cómo nos hizo. No, se acaba la glucosa, usted no se muere, el cuerpo va a buscar primero el glucón, se acabó. Vienen otras alternativas. ¿Cuáles son? Conrado, sigue leyendo, ¿qué dice? La noradrenalina y el cortisol activan la degradación de las proteínas musculares, liberando aminoácidos, especialmente lo que es la alanina y la glutamina. Bueno, a mí me da risa, los niños leen lo que les da la gana. Dice, ahí dice en especial, y él dice especialmente. Bueno, no cambia, está bien el Los sentido. depósitos de triacilglicerol se ¡Ey! ¿Me está escuchando? ¡Ey! Silencio, espérate, no seas desesperado. Vamos por partes. ¿Ah? Vamos por partes. Dile a la muchacha. Entonces, la noradrenalina y el cortisol, esas son hormonas. Van a activar la degradación de proteínas. ¿De dónde? Del músculo. Pero la proteína que tiene AA, aminoácidos. Entonces ahí se va a liberar. ¿Qué aminoácidos? La alanina y la glutamina. Estamos viendo cuáles aminoácidos. Recuerden el bloque pasado, este es bioquímica 2. Miren cuál, alanina. Y yo pregunto, ¿y por qué la alanina y la glutamina? ¿Qué me dice? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la alanina y la glutamina? ¿Mm? Ya me está avisando de aquí. Bueno, yo iba a dar solo una clase, pero voy a dar dos porque que después ahí les va a caer la segunda hora a otro. A las 10 comenzamos. Alanina y glutamina. Mire, ¿y cuál hormona? La noradrenalina y el cortisol. Ok, Conrado, sigue leyendo. ¿Qué sigue? Los depósitos de triacilglicerol se hidrolizan, liberando glicerol, que servirá en el hígado para la gluconeogénesis. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Que el cuerpo echó mano de la proteína, el punto aquí primero, y este otro, ¿de qué? Del glicerol, de grasas, pues. ¿No? Entonces aquí dice el punto 3, la glucosa producida y empleada por el encéfalo. Pero los ácidos grasos liberados a partir del triacilglicerol del hígado producen cuerpos cetónicos
que son combustibles para tejidos periféricos. Los cuerpos cetónicos es una energía alternativa. Hablamos de los cuerpos cetónicos en la clase pasada, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Clase de bioquímica 1. Ok, muy bien. Ahora tenemos el estado de inanición tardío. Ese dilata más allá de los 2 días, 2, 3 días. Mire, hasta el día 16, hasta el fallecimiento. Si usted no come. ¿Qué dice el estado de inanición tardío? Malespín. El estado de inanición tardío inicia el día 16 hasta el fallecimiento. La degradación de proteínas musculares se enlentecen. El cerebro se adapta a utilizar la energía de los cuerpos cetónicos, por lo tanto disminuye la gluconeogénesis. El músculo utiliza combustible casi exclusivo de los ácidos grasos. ¿En qué situación da esto, muchachos? ¿Usted ha visto alguna persona así? Eso pasa en las personas mayores, cuando están, ¿cómo se llama? Las personas pues que están de 80, 90 años. ¿No han visto comer el músculo de esas personas? Pierden toda la masa muscular. Entonces, la degradación de la proteína del músculo se enlentece, ¿verdad? Porque casi no hay proteína. Y el cerebro va a trabajar con cuerpos cetónicos. Es decir, en otras palabras, el cuerpo está tratando de ahorrar energía lo más que pueda. Bueno, esos son los estados, por lo tanto, homeostáticos de la glucosa. 3 estados. El primero, ¿cuál es? El primero, la situación postprandial después de la comida. El segundo, ¿cuál es? Ayuno. Y la tercera, inanición, que hay inanición precoz y tardío. Ok. Aquí tenemos ese esquema que también saqué del libro nuestro que ocupamos, ¿verdad? Los 3 estados homeostáticos de la glucosa. Y aquí está. Miren qué bonito este cuadro. El estado, el curso, ¿cuánto tiempo dilata? Miren. Por ejemplo, el postprandial, después de la comida hasta 4 horas. El ayuno, de 4 a 12 horas después de comer. Inanición precoz, 12 horas, es decir, casi un día, ¿verdad? A los 16 días, 2 semanas. Y la inanición tardía, más allá de 16 días. ¿Ok? ¿Cuáles son los combustibles empleados? ¿Cuáles son los combustibles empleados? Bueno, en este caso, vamos a ver que en el caso de, en la situación postprandial, la glucosa. En el caso de ayuno, si el cerebro glucosa, pero si el músculo ácido graso. En inanición precoz, cerebro siempre glucosa, pero en algunos casos puede usar cuerpo cetónico. El hígado, ácido graso, músculo, ácido graso. Esta situación no es buena para el organismo, porque cuando el hígado utiliza los ácidos grasos, eso puede conllevar a un hígado graso. Esa situación no es muy buena para el cuerpo. ¿Pero por qué lo hace? Porque tiene que sobrevivir de algo, ¿verdad? Y la inanición tardía es que el cerebro ocupa más cuerpo cetónico y el músculo solo ácido graso. ¿Cómo se da el control hormonal? Bueno, aquí, muchachos, flecha hacia arriba y aumento, ¿no? Entonces, en el caso de expresión postprandial, un aumento de la insulina da lugar a una mayor captación de glucosa por tejidos periféricos, por lo tanto, aumenta los niveles de glucógeno, triglicéridos, triglicéridos y síntesis de proteína. ¿Estamos? En el ayuno hay aumento de glucagón y la noradrenalina, que estimula la degradación de glucógeno hepático y triglicéridos, pero disminuye la insulina, flecha para abajo. ¿Ok? En el caso de la inanición precoz, va a haber un aumento del glucagón y noradrenalina, pero eso conlleva a un aumento de la hidrólisis de triglicéridos y la cetogénesis. La cetogénesis es la formación de los cuerpos cetónicos. Aumenta los niveles de cortisol, que conlleva esa rotura de proteína muscular. Se va a liberar el aminoácido, ¿para qué? Para la gluconeogénesis. Y en el estado de la inanición tardía, aumenta la producción de glucagón y la noradrenalina. Recordemos que el glucagón tiene la función inversa a la Insulina. a la insulina. Ay, gracias. ¿Quién fue el que habló? Muy bien. Aquí tengo ayudantes. Qué bueno. Ok, a la insulina. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué sigue? Entonces aquí tenemos, nos habla ya de la gluconeogénesis, ¿verdad?
Ay, señor, qué tope. ¿Dónde estamos? Ok, la gluconeogénesis. Entonces, aquí es importante manejar lo que es la gluconeogénesis y la cetogénesis. Les vamos a ver más adelante la cetogénesis. Entonces, aquí me ayuda con la lectura la compañera Miriam Zúñiga. Es una ruta metabólica anabólica mediante la cual se produce glucosa a partir de precursores no glucosídicos, tales como son el lactato, piruvato, glicerol o cualquiera de los intermediarios del ciclo de Krebs. Comienza unas 6 a 16 horas tras una comida y es la principal fuente de glucosa cuando se agotan los depósitos de glucógeno. Su función es el mantenimiento de la glicemia y sintetizar glucosa para el cerebro y los glóbulos rojos durante el ayuno. Ok, muy bien. Entonces, aquí estamos hablando de lo que es la gluconeogénesis. Gracias, Miriam, por la lectura. La gluconeogénesis, que es la gluconeogénesis, producción de glucosa. Pero a partir de productos que no son glucosídicos. ¿Qué significa que no son glucosídicos? Que no son carbohidratos, pues, como por ejemplo el lactato, piruvato, glicerol o cualquiera de los intermedios del ciclo de Krebs. Recordemos, el ciclo de Krebs sale un montón de productos intermedios. ¿Cuándo se da esa gluconeogénesis? A las 6 horas, después de comer. Si las fuentes de glucosa se agotan en el depósito de glucógeno. Y su función es la glucemia. Ok. Miren, voy a dejar de compartir. Vamos a quedar por aquí. Ya les va a caer la invitación para la segunda hora. ¿Oyeron? Ya les va a caer la invitación para la segunda hora. Entonces, estoy aquí afuera en el Porsche y acaba de pasar un vende chatarra, no sé qué cosa, y verán qué alboroto. Y todo por eso puse el micrófono. ¿Cómo es? Minimicé el micrófono. Ok. Chicos, vamos a llegar por aquí. En un ratito nos continuamos. ¿Dale? Vamos a tomar café y después continuamos. Dale. ¿Te parece? Ok. Y ahí después voy a orientar la actividad evaluativa. Vaya pues.